Buenas tardes a todos los que están presentes en esta fase experimental. Esta fase experimental es muy importante y comprende estas propiedades que son propiedades rológicas y tixotrópicas. Vamos a identificar cuáles son los fundamentos más sencillos en los que se basan estas propiedades biológicas tixotrópicas. Los fundamentos van de acuerdo al concepto de viscosidad conocida como su resistencia a fluir de un líquido en función de la aplicación de una fuerza. Se les clasifica en viscosidad cinemática y dinámica. Vamos a definir cómo se define esa viscosidad cinemática. ¿Qué es lo que nos determina esta viscosidad cinemática? Determina su fluidez nada más en función de un tiempo de escurrimiento por medio de un equipo manual. Un equipo manual del pozo, de un equipo manual denominado embudomar, de uso muy frecuente para controlar el comportamiento del fluido durante la perforación del pozo. Esto es muy importante, jóvenes, para prevenir. Siempre hay que prevenir problemas y resolver sobre todo problemas operativos. ¿Cuáles son para prevenir estos problemas operativos? Pues que el fluido ya venga contaminado con elementos indeseables como es el gas, donde ya me va a afectar una propiedad importante que es la densidad equivalente de circulación. Y si no la controlamos, vamos a derrumbar las paredes del agujero. Créanme lo que es muy importante. Y con estas evaluaciones tan sencillas, podemos definir si ya viene contaminado el fluido con gas o con otros fluidos. Entonces, es muy importante. Y es también si los equipos mecánicos separadores de sólidos no están funcionando, también me van a afectar las propiedades reológicas, tixotrópicas y además las densificantes. Entonces consideren que es muy importante. Fíjense qué sencillo, denominado embudomar, donde vamos a introducir un fluido y vamos a determinar el tiempo en que escurre ese fluido. Vamos a poner agua, voy a poner agua en este fluido. Para prevenir ahora, viscosidad dinámica. Para viscosidad cinemática yo uso este equipo denominado embudomar, el cual nosotros tenemos que dimensionar, y una jarra donde ya están marcados los niveles a los cuales yo siempre tengo que tener captar el fluido en un tiempo determinado. ¿Por qué? Pero yo parto también de un fluido base que es el agua. Y ya una vez que tengo calibrado en cuántos segundos más se desplazan, en este caso la capacidad del fluido, 1,5 litros de fluido desplazado, entonces ya tomamos esos segundos más en función
de la calibración en base al agua, que es la base de los fluidos, en este caso de perforación base acuosa. Ahora, aquí está el recipiente y me falta un cronómetro, porque yo voy a hacer esta medición en función del embudo margen. Ahora vamos a pasar a una de las evaluaciones más específicas. Esta evaluación es muy importante a nivel de campo. Se saca antes de entrar el lodo y a la salida del lodo, y así se está sacando constantemente, no importa que sea de día, de noche, de madrugada. Esta evaluación se debe de hacer continuamente. Esto es muy importante. Ahora, vamos a pasar a la viscosidad dinámica. Propiedad biológica de acuerdo a un esfuerzo de corte rotacional. Aquí vamos a aplicar la fuerza en forma rotacional que determina su resistencia a fluir, pero se modifica esta resistencia a fluir por medio de partículas coloidales que le imparten propiedades tixotrópicas. Este término no lo olviden, es básico para realizar las funciones de transporte y suspensión de partículas sólidas. Las inherentes al fluido, como pueden ser los materiales densificantes, sólidos insolubles, y las propiedades y las procedentes de las formaciones que se van perforando. Entonces, fíjense qué importante tener que manejar ese sistema por medio de las siguientes propiedades denominadas viscosidad aparente, representada por VA, plástica, representada por BP. Esto es muy importante también. Viscosidad aparente y la viscosidad plástica son muy importantes. La viscosidad aparente me va a definir precisamente la naturaleza del tipo de flujo que se tiene que manejar durante los sistemas diseñados. ¿Para qué? Para controlar los sistemas diseñados en función de la eficiencia y capacidad de las presiones de las bombas. Esto es muy importante y luego la veremos, que precisamente va muy relacionada a esas presiones que se están diseñando de los sistemas de bombeo y las cuales se van también a modificar de acuerdo a las necesidades operativas cuando hay caídas de presión. Y la viscosidad plástica, que precisamente es la que nos va a mantener también cierta fluidez debido a los coloides, materiales coloidales que se presenten en la viscosidad plástica. Porque no deben ser los tiene que tener un sistema elástico, plástico, para poder acarrear, ir jalando los recortes. Y este punto de excedencia es el que nos va a evitar que se estén asentando las partículas, como ya dijimos, las inherentes al fluido y las procedentes de las formaciones, se estén asentando durante el sistema de fluidez.
cuando está el sistema dinámico del fluido, cuando se está moviendo el fluido en sistema dinámico, hay que evitar que las partículas sólidas se vayan asentando y chocando unas con otras. Esto incrementaría mucho las resistencias y las fricciones. Entonces este punto es muy importante, y por eso esas partículas coloidales son muy importantes. ¿Y quién nos las ha proporcionado? Ese material que hemos denominado bentonita. Ese es el material que nos ha enseñado a cómo debíamos de tener estas propiedades. Porque sin estas propiedades va a haber muchos problemas operativos. Y la gelatinosidad es una propiedad que yo tengo que manejar para cada vez que se para la circulación, para hacer cambios de diámetros de tuberías, para continuar con las etapas programadas, evitamos que se asienten esas partículas sólidas. Entonces, con esa propiedad de gelatinosidad, pero tiene que tener una cualidad muy importante. Se forma el gel, pero en el momento otra vez de empezar a moverse el fluido por el sistema rotacional, no debe de presentar resistencia, porque si presenta resistencia, se genera una fuerza que puede chocar con las paredes del agujero y causar derrumbes. Es una fuerza, porque estas son fuerzas concentradas en sistemas estructurales. Entonces, esa propiedad de gelatinosidad debe de mantenerse cuando se suspende la circulación. Y cuando circula el fluido para evitar el choque y asentamiento de partículas, tenemos el punto de excelencia. Son fuerzas, señores. Las unidades, no saber que son unidades de fuerza por entre unidades de área, porque son fuerzas. Ahora vamos. Bueno, estas propiedades de gelatinosidad, viscosidad, aparente, nos las va a dar un viscosímetro rotacional. Vean ustedes, es un viscosímetro rotacional, gira. Quiere decir que cómo vamos nosotros a ejercer las fuerzas sobre el fluido, pues vamos a ejercerlas en forma tangencial y las vamos a manejar en función de una velocidad. Esas fuerzas las vamos a aplicar en función de una velocidad que le llamamos de corte, de que está precisamente trabajando sobre el fluido de perforación. Ahora ustedes, como pueden observar, estas fuerzas se transmiten a través de diferentes velocidades, de las cuales este viscosímetro rotacional consta de 6 velocidades, 3 en alta y 3 en baja. Fíjense, de acuerdo a esas velocidades voy a sacar estos parámetros, se van a calcular en función evidentemente de estas revoluciones, de estas fuerzas causadas por un sistema rotacional. Aquí vemos pausa. Aquí podemos observar que este sistema también está basado en las leyes de Newton de viscosidad, donde tenemos dos superficies, en vez de tener las plaquitas que nos marca, que nos diseñó Newton, tenemos estas superficies de contacto, que son en forma cilíndrica, porque nosotros vamos a tener
que usar las formas cilíndricas de acuerdo a qué, la geometría cilíndrica, pues de acuerdo al diseño donde vamos a transportar los fluidos, en este caso de perforación o llamados también fluidos de control, a través de tuberías cilíndricas y la geometría que determina el pozo, que también es cilíndrica, para tener flujos sin caídas de presión, sin obstáculos que me causen caídas de presión. Entonces es muy importante esos diseños geométricos. Ahora, veamos ustedes, siempre vamos a tener un recipiente. Consta de un recipiente con un nivel. El fluido se va a introducir aquí, a este nivel, y nosotros vamos a acoplar este cilindro móvil que va acoplado al cabezal de este equipo, porque es un equipo mecánico eléctrico. Esto es importante, es un equipo mecánico eléctrico donde vamos a transmitir la velocidad rotacional a través de este cabezal. Ahora, este cilindro que va a ir acoplado al sistema rotacional, a la cabeza del sistema rotacional, va a estar en contacto con este cilindro interior que es fijo. Pero este cilindro interior que es fijo está acoplado a un resorte que va a ser deformado al momento de estar este émbolo fijo presentando resistencia a fluir. Es aquí, este cilindro es el que va a presentar la resistencia y se va a medir a través de este resorte que está fundamentado en la ley de Hooke. A una fuerza existe esta deformación de este resorte, y este resorte ya viene especificado para fluidos de baja densidad, fluidos de alta viscosidad, baja viscosidad. En este caso nosotros vamos a emplear unas viscosidades a través de este resorte que no van a ser muy altas, sino tienen que ser apropiadas para que las bombas no ejerzan un esfuerzo muy grande. Es como las gelatinas, al menor movimiento se vuelven líquidas. Así, este sistema debe estar diseñado para los fluidos de perfusión, que al menor esfuerzo empiecen a reflejarse la fluidez y empieza a fluir el sistema con el menor esfuerzo. Vean ustedes, ahora vamos. Este sistema tiene unas carátulas que vamos a ver posteriormente en la parte superior, donde se marcan las 6 revoluciones. Pero con este interruptor me está dando la opción de manejar lo alto o lo base en alto, en revoluciones altas, en revoluciones bajas, de acuerdo a este, le llamaremos, que me va a ayudar a hacer cambios de engranes. Este sistema de aquí es el que me va a ayudar a hacer los cambios de ¿qué? De velocidad. Ajá. En el cabezal de la cabeza de rotación va a haber unos pernitos. Hay unos pernitos, los toco con mis dedos. Toco estos pernitos. Hacia el exterior hay un puntito que me dice. Y vean ustedes, este cilindro tiene un sistema triaxial y un sistema transversal. ¿Para qué? Precisamente es el que me va a evitar que se desprenda el cilindro durante el movimiento, porque va a ser
va a ser el candado de este cilindro. Entonces nosotros lo vamos a acoplar y además tiene también 3 orificios triaxiales. Si no existieran esos 3 orificios triaxiales, se harían ¿qué? Sistemas de vacío. Y entonces no podríamos nosotros ¿qué? Estar sacando este cilindro. El vacío es muy interesante. ¿Por qué creen que en el diseño se está tomando en cuenta el vacío? ¿Y cómo? Pues vamos a purgar, porque a través de estos orificios entra aire, ese aire se desplaza y entonces me da opción a que yo pueda voy a introducir la fisura transversal y la copio. ¿Para qué? Para que ya no se me desprenda el cilindro móvil. Ahora yo veo, miren, por el puro sistema de rotación, voy hacia alta. Ahora voy hacia abajo. Observen ustedes cómo con con este interruptor voy a estar haciendo los cambios de velocidades a altas y a bajas. Vamos a experimentarlos en forma sencilla. Aquí, por ejemplo, tenemos en alta. Si yo subo el interruptor, voy a tener 600 revoluciones. En la parte de medio yo tengo 200 revoluciones. Y en la parte más baja del interruptor, cuando lo bajo, yo tengo 3 revoluciones. No, 6. Cuando el interruptor está en la parte más baja, tenemos lecturas de 603, pero también marcando aquí velocidades altas. En el punto intermedio tenemos velocidades de 200, no, aquí ya está. Aquí ya marcamos, en baja tenemos 600. Hasta abajo tenemos 600 y 300. En medio tenemos 6 y 3. Hasta arriba 200 y 100. 6 y 3. Y hasta arriba tenemos 200 y 100. 200 y 100. Hasta arriba 200 y 100. En medio 6 y 3. Y hasta abajo 600 y 300. Y esto se está regularizando por medio de ¿qué? Del interruptor. En baja tenemos lo más bajo, 3, 100 y 6. Y en los de arriba tenemos 600, 300 y 200. 600 y 300, toda la gama en alta. En alta son 600, 300. 600, 200 y 6. Esos son en alta. 600, 200 y 6. Y en baja tenemos 300, 300, 100 y 3. 300, 100 y 3. Vean ustedes, es que no estoy viendo la escala, pero así es, estamos manejando la escala. Entonces vean ustedes qué buen diseño de equipo, que es este viscosímetro rotacional, llamados también riómetros, porque fueron los antecesores, los abuelitos de estos equipos, que cuales se fueron perfeccionando. Esto es muy importante para diseñar la hidráulica que tienen que aplicar para tener buenos avances de penetración, buenos avances de acuerdo a la limpieza del agujero y sobre todo teniendo en cuenta las presiones y la eficiencia de las bombas. Esto es la base para que ustedes puedan precisamente mantener la limpieza del pozo y sus avances de penetración.